Bueno, vamos a estar platicando acerca de leyes de Newton. Entonces, dentro de este tema, vamos a ver varias cositas para poder medio descifrar de qué se trata todo esto. Vamos a estar hablando mucho sobre fuerzas, mucho sobre fuerzas. Entonces, pues, sí, las voy a subir. Sí, ahí van a estar en el Classroom, ¿vale? Terminando la clase, yo espero que sí la terminemos para subirlas completas, que luego no las subo porque no termino de escribir todo en las diapositivas, entonces pues para no estar haciendo varias, pues trato de subirlas ya cuando termino de hacer las anotaciones, pero yo espero que ahora sí terminemos. Bueno, pues vamos a estar hablando de la primera ley de Newton, vamos a ver las tres leyes en esta clase, la primera, la segunda, la tercera ley de Newton. Y dentro de ellas vamos a ver varios conceptos que son importantes, como el concepto de fuerza, el concepto de masa contra peso, qué es la fuerza normal, qué es la fricción o qué es la tensión, ¿sale? Entonces, pues ahí les estaré dando varias, varias anotaciones importantes porque puede haber varias confusiones cuando empecemos a hablar ya sobre fuerzas. Todavía no vamos a ver cómo resolver problemas, eso es eh, más complicado. Algo que sí deben de tener muy claro ya en este punto es lo de vectores, porque al final de cuentas las fuerzas son vectores y todas las leyes de Newton se trata de resolver vectores. Entonces, por favor, les pido mucho que revisen estos conceptos de vectores una vez más, por ahí si tienen alguna duda, si eh, si hay algún problema con hacer suma de vectores, resta de vectores, encontrar los resultantes de un vector, de dos vectores, ese tipo de cosas, pues lo revisen con calma, ¿vale? Lo platicamos muy rápido en la primera clase, pero no lo hemos aplicado ya en esta clase. En estas clases posteriores vamos a estar hablando mucho sobre este tema, ¿sale? Entonces, por favor, pues revisen ahí los conceptos de vectores. Bueno. A ver, creo que los ando sacando mucho. Creo que ando sacando a varios la clase. Esperen un momento. Ojalá que no lo saque tanto, porque sí, como que lo estaba sacando bastante. Ya se va a acabar lo del Meet, entonces espero encontrar una mejor plataforma para trabajar. ¿Vale, pues? Bueno, vamos a empezar haciéndonos unas ciertas preguntas acerca de nuestro entorno. Una primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué los objetos pierden rapidez? Aquí yo tengo una mesa de hockey sobre aire, hockey de mesa. No sé si lo han jugado. Se trata de una mesa grande, bastante grande, que tiene varios hoyitos sobre la mesa y sobre esos hoyitos sale aire. Tú tienes ahí un puck y tienes son como bueno, los otros objetos que usas tú para jugar. Y pues este puck, el disco, se empieza a deslizar sobre la mesita. Entonces, si la mesa no está prendida, pues tú no puedes jugar bien porque el disco se empieza a parar. O sea, tú cuando le pegas, se para, no viaja bien. Y en cambio, cuando la mesa pues está encendida, que de hecho ese es el negocio de este tipo de objetos, que se pueda prender el aire para que el disco se pueda deslizar bien. Entonces, bueno, si no está prendido el aire, pues no se puede jugar bien, ¿sale? Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué el disco
pierde rapidez y no está prendido el aire. ¿Ustedes qué contestarían ante esta cuestión? Pónganse a reflexionar un poquito sobre esto y pues ahí pongan en el chat, ¿no? Eso es lo importante. Porque, ajá, bueno, porque no tanto porque pierde fuerza, sino porque pierde rapidez. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la rapidez o velocidad. Por la gravedad, por aquí me dicen. Rubén dice que por la fricción. Efectivamente, la mesa al sacar aire, vamos a verla desde arriba. Esta es la mesa, supongamos. Y les digo que tiene hoyitos, algo así. Dentro de esta fuerza, dentro de esta mesa dentro de esos hoyitos, sale aire. Ese aire que provoca. Vamos a verlo ahora de forma lateral. Así. Hagan de cuenta que esta es la mesa. Y por aquí está saliendo el aire. Así. ¿Qué está provocando este aire? Está provocando que el disco se eleve un poquito. Este va a ser el disco de hockey. Aquí está. Y este disco, exactamente, está haciendo que flote un poquito, que esté despegado de la mesa. Entonces esto va a provocar, idealmente, que el disco no tenga ningún contacto con la mesa. Va a estar flotando, como dice Rubén. En ningún momento lo va a tocar. Entonces, lo que está pasando es de que tú estás anulando la fricción que hay entre el disco y la mesa. ¿Sale? Agarra tu mano, así como esté, ponla sobre el escritorio en el que estés, o sobre tu mesa, o sobre donde estés, y trata de deslizarla. Vas a ver que te cuesta trabajo. Si es de vidrio, te va a costar un poquito menos de trabajo que si es una mesa o un escritorio de madera, por ejemplo, o de metal, ¿vale? Incluso vas a sentir calor sobre la superficie de tu mano. Esto se debe a la fricción, a la interacción que hay entre tu mano y la mesa. En el juego de hockey es lo mismo. Lo que trata el aire es de evitar esta interacción entre el disco y la mesa. ¿Vale? Entonces, idealmente, si tú le pegas al disco, pues el disco lo único que va a hacer va a estar rebotando. ¿Vale? Como cuando juegas también, ¿cómo se llama este de juego? El de las bolas, billar. Lo único que hace es va a estar rebotando sobre las esquinas de la mesa, pero nada más. Obviamente va a llegar un punto en el que el disco se va a detener, porque aunque no lo parezca, el mismo aire también provoca fricción. Se pone al, se pone al viaje del disco. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en los aviones. Los aviones tienen un diseño alargado, por ejemplo, más o menos así de este estilo, que provoca que el aire pues viaje encima del avión, ¿vale? O por abajo. Lo que tratas de hacer es reducir la fricción que hay entre el aire. El aire también provoca fricción. Entonces, los objetos pierden rapidez debido a interacciones que hay de los cuerpos con otros, de unos con otros. En este caso del disco con la mesa. El aire es para eliminar esa interacción, tratar de eliminarla. Bueno, este señor, no sé si ya vieron el video que les recomendé ahí en el grupo. Se llama Isaac Newton. Sí, Isaac Newton. Este cuate, este viejito,
Es una de las personas más brillantes que ha producido la humanidad. Y hizo sus ideas son tan revolucionarias. O sea, imagínense, estamos hablando de que las ideas que él propuso son más o menos, son de entre el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVI, y siguen vigentes hasta la actualidad. Estamos hablando de que todavía 300, 400 años después, seguimos utilizando los principios que él ideó. O sea, pónganse en retrospectiva. En estas fechas nosotros, en México, vivíamos todavía en la colonia. Estábamos en la colonia. Y este señor ya estaba cambiando, estaba revolucionando para siempre la historia de la humanidad. Gracias a su libro, el libro de filosofía natural, de principios matemáticos de la filosofía natural, él propone varias ideas acerca del movimiento. Si vieron, bueno, resumiéndoles un poquito lo que les platicé el video, había una persona que seguro también han escuchado, no sé si han escuchado del cometa Halley. Estaban, estaban preguntándose si había una manera de describir el movimiento del cometa. Y querían saber, o sea, de manera general, cómo interactuaba el, el viaje de los planetas con el Sol. Este es el Sol. Y querían ver si había una forma de describir, una forma de matemática de describir este movimiento del Sol. Por ejemplo, ya sabíamos nosotros que la Tierra viajaba alrededor del Sol, pero no sabíamos exactamente cómo viajaba, ni tampoco por qué durante el viaje la Tierra no se iba acercando hacia el Sol, por qué no se iba atrayendo para finalmente fundirse con él. Entonces, los principios matemáticos, como el de la gravitación universal, de la gravitación universal, o por ejemplo de las leyes de Newton, bueno, todas las leyes del movimiento, están escritas en este libro que publicó Newton Galilee. Entonces, todas las ideas revolucionarias vienen de aquí. El inicio del cálculo, como lo conocemos, cálculo infinitesimal, también están escritos en este libro. La mecánica, perdón, mecánica, ahí está. La mecánica también está escrita en este libro. Mucho de lo que conocemos sobre física y matemáticas inició en ese libro, ¿vale? Entonces, bien importante la aportación que hizo Newton a la historia de la humanidad, no solo a la física, sino a la historia de la humanidad. Bueno, dentro del libro, Newton propone tres leyes principales acerca del movimiento. Él se empieza a través de la experimentación y del desarrollo matemático, propone leyes que describen el movimiento. Esa es la física, ya les había platicado, se encarga de tratar de sintetizar un comportamiento en una fórmula matemática. Esa es como la idea, el mayor objetivo de la física es, es modelar todo, modelarlo. El santo grial de la física es que exista una sola fórmula que describa todo el comportamiento del universo. Ese ese es el santo grial. Entonces, bueno, Newton se encarga de la parte de la mecánica y propone tres leyes. La primera ley, también conocida como la ley de la inercia, habla de sobre qué. Habla sobre el movimiento o el reposo de un cuerpo. Lo que Newton nos dice es, que puede haber un objeto que está en reposo, por ejemplo, una caja, una caja sobre el suelo.
caja, ¿sale? O en movimiento, a lo mejor un cometa en el espacio, ¿sale? Esto es un cometa. Este cometa se está moviendo a una velocidad constante. Esto es importante, velocidad constante. De las primeras características del movimiento, cuando teníamos una velocidad constante o cuando teníamos una velocidad variable. Variable. Cuando tenemos una velocidad constante decíamos que no había aceleración, la aceleración era cero. Y cuando teníamos una velocidad variable decíamos que que la aceleración era igual a una constante. ¿Vale? Al primer tipo de movimiento lo conocíamos como movimiento rectilíneo uniforme. Al segundo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Entonces, existe un cuerpo que está en completo reposo, o sea, su velocidad es cero, o aquí tiene una velocidad constante. Está en reposo o en movimiento constante, va a permanecer en este estado, va a permanecer en reposo, va a permanecer en movimiento constante hasta que llegue una fuerza externa que modifique el comportamiento del objeto. Por ejemplo, yo quiero mover esta caja. Yo al querer mover esta caja, le estoy aplicando una fuerza externa. Es algo que está fuera del comportamiento de la caja. ¿Vale? La fuerza viene desde afuera, no lo está produciendo el mismo objeto. En el caso de, por ejemplo, vamos a pasar un poquito al ejemplo del disco. Dijimos que si nosotros le pegamos al disco, el disco se va a mover en una dirección, se va a mover de manera constante. Cuando llega a la pared, va a cambiar su trayectoria, ¿vale? Va a cambiar su trayectoria. ¿Esto por qué pasó? Por la primera ley de Newton. Una fuerza externa que actuó sobre él. En este caso, a lo mejor ahorita no es muy claro cuál es esa fuerza externa que está actuando sobre el disco, pero les adelanto. La mesa, en este punto, aplicó una fuerza sobre el disco y esa fuerza hizo que el disco saliera proyectado en otra dirección. Si la mesa no hubiera aplicado una fuerza sobre el disco, entonces la mesa y hubiera seguido su trayectoria hacia afuera. ¿De acuerdo? Hubo una alteración gracias a la mesa. La mesa aplicó una fuerza sobre el disco. Newton llamó inercia a la propiedad de una partícula que le permite mantenerse en un constante estado de movimiento o de reposo. Inercia es la propiedad para mantenerse en tu estado, ya sea movimiento o reposo. Movimiento constante, no lo olviden, no movimiento variable, solamente movimiento constante. Entonces, ¿qué significan estos conceptos de fuerza, fuerza externa o fuerza neta? Bueno, la fuerza, ustedes la vamos a entender como aquel empujón, aquel jalón que nosotros aplicamos sobre un objeto, ¿sale? Regresando al disco, el disco, al disco yo le apliqué primero ¿una fuerza para qué? Para que se moviera en esta dirección. Después se le aplicó otra fuerza. ¿Quién le aplicó la fuerza? Dijimos que la mesa. ¿Para qué? Para que cambiara su trayectoria. Entonces, todas estas alteraciones, todos esos empujones o jalones vinieron
¿Gracias a qué? A una fuerza. Ahora, ¿qué es una fuerza externa? Es una fuerza que se origina desde afuera del objeto, regresando a la caja. Si yo la quiero mover, le aplico una fuerza. Esta fuerza es externa, no proviene del objeto mismo. Vamos a poner aquí, fuerza externa. ¿De acuerdo? No proviene yo la estoy provocando. La fuerza neta, y esto es algo que con lo que vamos a trabajar demasiado, de aquí hasta el final, se expresa como de esta forma, se le llama sumatoria de fuerzas. Así se escribe como una E un poco extraña. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas o fuerza resultante también se le puede conocer. Fuerza resultante. Es la fuerza total sobre un objeto. Entonces, por ejemplo, veamos el dibujo que tengo aquí de James, cuando le cae la manzana. Cuando a James le pega la manzana en la cabeza, la manzana le está aplicando una fuerza a su cabeza. ¿Sale? Ahora, la cabeza de James le está aplicando una fuerza a la manzana. ¿Por qué? Si no le aplicara a la cabeza de James una fuerza a la manzana, entonces la manzana atravesaría su cabeza, ¿sale? La atravesaría completamente dentro de la Tierra. Entonces, en la manzana hay dos fuerzas que actúan. Una debida a la gravedad, la fuerza de gravedad, y otra debida a la cabeza de James, la fuerza de la cabeza. Entonces, estas dos fuerzas que están actuando sobre la manzana, las podemos sumar ya que son vectores. Acuérdense que no las sumamos como nosotros naturalmente lo haríamos, sino tenemos que hacer suma. Al final estas dos nos van a dar una fuerza resultante, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Sale? Esto, por ejemplo, va a provocar una de dos. O que se le hunda la cabeza a James, que es lo que pasa aquí, o que la manzana salga rebotada hacia algún lado. Si a lo mejor la cabeza de James pega con más que la manzana a su cabeza, entonces la manzana va a salir disparada hacia arriba. ¿Sale? Y si a lo mejor la manzana le aplica una fuerza más grande a la cabeza, entonces pues le va a quedar la cabeza así toda aplastada. Entonces, esa fuerza resultante pues es lo que está provocando o que salga disparada hacia arriba la manzana nuevamente o que la cabeza se hunda. Entonces, bueno, las fuerzas son estas interacciones que hay con los objetos para ya sea empujarlos o jalarlos. Aquí les muestro un diagrama de algo que vamos a hacer muy común. Espero que, espero que no tanto porque pues estos son ya como ejercicios más prácticos que vamos a estar, que casi no vienen en el examen por lo mismo de que son medio tardados de hacer, pero pues tienen que saberlos al menos un poquito de cómo se expresan para que en el examen si les llegan a preguntar acerca de una fuerza en específico, pues sepan de qué están hablando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí un objeto. Este objeto, plano inclinado, se le conoce como, no sé si lo vieron ustedes en sus clases de física,
Se les conoce como... Ay, ¿cómo se llama? Se me está yendo, se me está yendo. Ay, se me está yendo. Ya se me olvidó. Mm, se me está yendo, pero bueno. Bueno, el punto es de que hay unos objetos, máquinas simples. Máquinas simples. Y hay varios tipos de máquinas simples. Uno de ellos es se le conoce como plano inclinado. Plano inclinado. Lo que hacen las máquinas simples es modificar la fuerza que nosotros tenemos que aplicarle a un objeto para moverlo. ¿Sí? O sea, es más fácil, por ejemplo, mover una caja en esta dirección para llevarla desde el punto A al punto B, que por ejemplo, primero tirarla y después desplazarla en esta dirección. Si por ejemplo le estuviera en un escalón, sería más sencillo ponerle un plano inclinado para deslizar la caja hasta el final, que primero arrojarla hacia abajo y después deslizarla hacia la derecha. Es mucho más tardado y es más difícil. Mejor le pones una tabla o no sé, y así la puedes deslizar más rápido. Lo mismo, por ejemplo, cuando quieras tú subir al menos algún objeto a una mudanza, pues es más fácil que tú la deslices sobre un plano a que la quieras primero arrastrar y después subir. ¿Vale? Así con las puras manos. Otro tipo de máquinas simples son las poleas. Las poleas y no me acuerdo de otros. Ahí pues, investiguenos, ahí revisen sus notas de la preparatoria. Seguramente tienen ahí varios ejemplos sobre máquinas simples. Bueno, esta máquina simple está interactuando con una caja, por ejemplo, que se está en este plano inclinado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quitamos todo lo que no nos sirve, a nosotros no nos sirve, por ejemplo, de que está hecho la... Si nosotros queremos analizar qué fuerzas están interactuando en la caja, pues no nos importa de qué material está hecho. A lo mejor ahorita, después sí, pero al principio pues no nos está importando mucho de qué está hecha la caja, o de qué color es, o de qué o qué dimensiones tiene la caja. No nos importa tanto eso. Más bien lo que nos importa es qué fuerzas están interactuando para yo poder mover esta caja. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo que se le llama diagramas de cuerpo libre. No sé si se los platicaron en la prepa, pero pues ahí revísenlos si lo tienen. Ok, diagrama de cuerpo libre. Les voy a pasar un documento. A ver si no, déjenlo busco porque no sé si lo tengo o lo tengo que descargar. Que se trata de esto, de qué es un diagrama de cuerpo libre y cómo analizar objetos. ¿Para qué queremos analizar objetos? Nosotros lo que nos importa es cómo están interactuando los objetos en un entorno, en un sistema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero deslizar esta caja, yo diría, bueno, la caja yo la estoy deslizando en esta dirección, ¿vale? Esta dirección. A esta caja yo le estoy aplicando una fuerza, la estoy empujando, ¿sale? A esa fuerza yo la voy a conocer como P de X. Bueno, aquí le pusieron P de X. Acuérdense que lo que tenga rayitas arriba o una flechita son vectores, ¿sale? Ahora, esta caja, pues si yo la dejo de empujar, se va a detener. ¿Por qué? Porque pues hay una fricción entre la caja y el plano. Esa fricción nosotros la vamos a representar con como una fuerza que va en sentido contrario al desplazamiento. Una fricción, ¿sale? Ahora, la misma caja
tiene un comportamiento que todos los objetos tienen, al menos dentro de la Tierra, que es peso. O sea, todos nosotros estamos atrayéndonos al centro de la Tierra, por eso no estamos flotando por ahí, sin ninguna dirección ni sentido, ¿vale? Entonces, todos los objetos están desplazándose al centro de la Tierra, y esto lo vamos a conocer como el peso. Bueno, aquí le pusieron P, ¿vale? Este mismo peso, bueno, y ahora, ¿se acuerdan que ya les decía acerca de que los objetos mismos tienen una fuerza que hace que los se deformen cuando interactúan con otra? En la manzana, pegándole a la cabeza a James, pues la cabeza le está aplicando una misma fuerza a la manzana, en sentido contrario. ¿Para qué? Para que la manzana no rompa el cráneo del perrito. Entonces aquí lo mismo. El plano está aplicándole una fuerza a la caja para que ésta no se deforme, para que no se hunda de repente. Y lo está aplicando de forma perpendicular en esta sección. ¿Sale? Ahorita viéndolo bien, aquí nada más hay tres fuerzas, pero bueno. Entonces, si yo estoy tirando a la caja, jalando de la caja, pues lo estoy jalando en una dirección. Pero la misma superficie se está poniendo ese movimiento. La caja tiene un peso innato que lo está trayendo hacia el centro de la Tierra, y el plano está aplicándole una fuerza en sentido contrario para que no se deforme. ¿Vale? Entonces, todas estas fuerzas que están interactuando sobre este objeto las podemos representar en algo que se les conoce como diagrama de cuerpo libre. O sea, son todas esas fuerzas que están dentro del objeto y únicamente tomando en cuenta los objetos que están en interacción. No nos importa su color, no nos importa su forma, no nos importa su tamaño, nos importa cómo están interactuando las fuerzas. A eso se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Vamos a revisar esto a profundidad, les digo, pero son importantes que sepan que existen y que sepan cómo se hacen. No les van a preguntar tanto esto en el examen, pero lo deben de conocer porque implícitamente ya lo deben de analizar. Bueno, la segunda ley de Newton, por ahí también les subí un video de un gatito que está ahí moviendo su cabeza y les hablaba sobre qué era la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se refiere a la aceleración, a la interacción que hay entre una fuerza, la masa y la aceleración de un objeto. Nosotros sabemos que la aceleración es un vector, la fuerza va a ser un vector también, siempre va a ser un vector. Entonces, la aceleración de un objeto, representada con una letra A, en la dirección de una fuerza resultante, o sea, ya hablamos sobre qué es una fuerza resultante o una fuerza neta. Aquí está. Es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes un objeto, por ejemplo, un carrito de compras, al que tú le vas agregando que el huevo, que el pan, que el detergente, que las galletas, que el jamón, que la leche, etcétera. Y tú tienes un carrito vacío al que no le has agregado nada, ¿sabes? Entonces, para que tú puedas mover a este carrito, necesitas aplicarle tú una fuerza más pequeña que si tú quisieras mover el cochecito, el carrito, con más cosas, ya un carrito lleno, ¿sale? Entonces, la fuerza que tú le vas a aplicar al carrito, con cosas del carrito B, va a ser mayor a la fuerza que tú le apliques el carrito sin cosas. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de objetos dentro del carrito.
Este carrito está vacío y este de acá está lleno. O sea, hay mayor masa en el carrito lleno que en el carrito vacío. Por lo tanto, tú necesitas más fuerza para acelerar a este carrito. Si tú no le aplicas la fuerza suficiente, pues el cochecito simplemente no se va a mover. Tienes que aplicarle más fuerza para moverlo. La segunda ley de Newton se trata de movimiento, de provocar el movimiento de objetos o alterar el movimiento de los objetos. ¿Vale? Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos dos cajas. Por ejemplo, que les llegue su caja de algún paquete que pidieron de Amazon. 11 kilos y uno de 50 kilos. Esto ya es demasiado, pero bueno. Imagínense que ustedes quieren mover la caja de 50 kilos y le aplican la misma fuerza que a la caja de 15 kilos. Pues nunca van a mover la caja de 50 kilos. O sea, ustedes tienen que aplicarle una fuerza proporcional a la masa que ustedes quieren mover. ¿Sale? La fuerza directamente proporcional a la masa, la aceleración de un objeto va a ser directamente proporcional también a la fuerza. Entre más fuerza tú le apliques a un objeto, más aceleración va a tener, pero va a ser inversamente proporcional a su masa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tú pesas, no sé, unos 60 kilos y tú quieres dar un puñetazo. Cuando tú das un puñetazo, das un golpe, entonces a lo mejor tú golpeas con una fuerza de 10 newtons, ¿vale? O 20 newtons, no, yo qué sé. Si tú quisieras pegarle con mayor fuerza al objeto, como tú ya no tienes más masa, tú pesas 50 kilos, bueno, 60 kilos y no vas a cambiar tu peso en mucho tiempo, entonces tendrías que acelerar más tu puño para aumentar la fuerza del golpe. Tendrías que golpear muchísimo, con mayor aceleración, ¿de acuerdo? ¿Es eso o o modificas tú tu masa? Solamente tienes dos opciones, o modificas la aceleración o modificas la masa. Al final vas a obtener el mismo resultado, pero pues ahí depende de cuál sea más sencillo para ti, si ser más, aplicar mayor aceleración o aplicar mayor masa. Bueno, aquí quería aplicarles acerca de qué era la masa. Y bueno, la inercia de un objeto se mide por su masa. La inercia va a ser la capacidad de un objeto para mantener su movimiento o su reposo. Si ustedes lo recuerdan, pues es el mismo concepto que el de acelerar, que el de la primera ley de Newton. Entonces, la masa de un objeto va a medir qué tan difícil resulta acelerar a dicho objeto. Puede ser determinada al medir qué tan difícil resulta a un objeto acelerar. Mientras más masa tenga un objeto, más difícil va a ser acelerar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes vieron la primera película de Iron Man, recordarán que Tony Stark diseñó un primer traje que se llama Mark I. Este traje tiene mucha masa porque pues, estaba hecho completamente de acero. Entonces, por ejemplo, para mover a Tony Stark, tú requerirías, a ti se te haría más sencillo mover a una persona sin ningún objeto, sin nada adicional, a mover a un objeto que, por ejemplo, estuviera hecho de acero. ¿Sale?
Entonces, ¿qué tan difícil resulta mover a Tony Stark o a Tony Stark ya dentro del traje? Pues se trata de la inercia, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el peso? Bueno, ya les platicaba yo mucho que hay una confusión acerca de qué es el peso y qué es la masa. Ok, ok. Bueno, también tiene que, eso de la dirección de la fuerza, también, mm, más bien sería, por ejemplo, tú tienes ¿cómo se llama? Una pera de box, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, la golpeas así completamente, así de forma recta, pues el golpe va a entrar en esta dirección y va a salir acá, ¿vale? Si tú la golpeas, por ejemplo, aquí, en un ángulo inclinado, a lo mejor la deformación va a ser distinta. Ahí vamos a ver esto más adelante ¿cómo se llama? En torsión, bueno, en torque. Se le llama momento o torque. ¿Vale? Estos conceptos por ejemplo, mover algo, pero dependiendo de una distancia o cosas por el estilo, tienen que ver más con unos temas un poquito más adelante. Entonces, ahorita nos vamos a adelantar, nada más se los comento, ¿vale? Pero sí tiene que ver con la distancia que hay desde un lugar hacia donde le estás aplicando una fuerza. Por ejemplo, aquí en la pera hay una distancia, si le pegas aquí, hay una cierta distancia desde el centro, desde donde está colgada la pera, hacia donde tú aplicas la fuerza. Y, por ejemplo, si tú la aplicas acá, ¿vale? Hay una distancia aún mayor. Entonces, esta diferencia que hay de distancias va a provocar que, por ejemplo, la fuerza con la que tú impactas aquí abajo va a ser mayor a la fuerza con la que tú impactas si le pegas aquí en el centro, ¿vale? Pero aquí porque hay un punto de apoyo. En el caso si tú golpeas una cabeza, pues el punto de apoyo sería como el cuello. Y entonces, cuando tú pegas, entre más alejado a lo mejor estés del, del cuello, pues el daño sería mayor, pero pues también tiene que ver con el grosor del cráneo y cosas por el estilo, ¿vale? No vamos a meter tanto ya tan minucioso, pero pues sí, sí, de les adelanto esto, la fuerza de un objeto va a depender también de la distancia a la que tú le aplicas dicha fuerza, desde un punto de apoyo. Bueno, regresando al concepto de peso, ahorita se confunde entre el concepto de peso y masa, ya les había adelantado. Bueno, traten de tomar en cuenta algo importante. La masa se mide en kilogramos y el peso es una fuerza. Es una fuerza que tiene unidades de Newton, es una fuerza especial. Es la fuerza debido a la gravedad, la fuerza que aplica la gravedad sobre un objeto. Entonces aquí lo tenemos. Nosotros ya sabemos que según la segunda ley de Newton va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de peso, estamos hablando de la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? ¿Qué aceleración hay en un objeto? Pues la aceleración de la gravedad debido a la gravedad. Nosotros ya sabíamos que la gravedad tiene una aceleración de ¿cuánto? De 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, todos nosotros estamos sujetos a esta aceleración. No importa el objeto que tú tomes, la aceleración va a ser la misma. Entonces, el peso se mide en newtons debido a esto. La masa se mide en kilogramos únicamente. Ustedes ya estudiaron más o menos de qué unidades tiene el newton, y un newton se define como kilogramo
metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿De dónde viene este metro sobre segundo al cuadrado? Pues de la aceleración. Y el kilogramo pues viene de la masa. El peso siempre va a tener una dirección hacia el centro de la Tierra. Siempre, 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 siempre. No va a modificarse. No importa si tú estás aquí arriba, aquí está la manzana. No importa si tú estás sobre un plano inclinado, aquí está la manzana. No importa si te estás moviendo sobre un columpio, aquí está la manzana. No importa, el peso siempre va a actuar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No importa en dónde tú estés, no importa la posición del objeto, siempre va a estar apuntando hacia abajo. Si tú te estás moviendo sobre un avión y el avión va a 600 kilómetros por hora, tanto el avión como tú tienen un peso que está en dirección hacia el centro de la Tierra, no importa, no importa en dónde estés tú. Entonces, regresando un poquito a las primeras diapositivas, entonces ya tiene un poquito más de sentido esta fuerza, dibujando aquí, ¿vale? Este vector va a ser el peso. Vamos a representar con una letra W, viene del inglés de weight, por eso se escribe W, weight es weight, algo así. No me acuerdo si es GHT o GTH, algo así, ¿sale? Entonces, el W viene de esto, de peso en inglés. Y bueno, aquí, por ejemplo, dentro del diagrama de cuerpo libre, tienes dibujados dos vectores. Estos dos vectores son las direcciones, se les llama, ya lo habíamos visto, son los componentes del vector, peso, en unos ejes, ¿sale? Esta es la componente del peso en la dirección de Y, o lo que sería lo mismo W. Y esta es la componente del vector del peso sobre X, ¿vale? Entonces, ¿por qué X y por qué Y? Porque vean cómo está dibujado aquí el eje de referencia. El eje X y el eje Y están dibujados de forma distinta como nosotros lo hacemos. Nosotros, por lo regular, dibujamos al eje X y el eje Y de forma totalmente horizontal y vertical. Podemos modificar nuestro sistema de referencia, nuestro eje X y Y, a nuestra conveniencia. Vamos a ver cómo modificar estos ejes coordenados a nuestra conveniencia y qué reglas nosotros podríamos aplicar para saber cuándo es muy bueno modificarlo o cuándo no. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, nosotros, bueno, en este ejemplo, torcieron al eje X de tal manera de que estuviera un poco inclinado, ¿no? ¿Con qué inclinación? Con el ángulo alfa, en este ángulo alfa, que sería este mismo ángulo. Bueno, aquí es que lo saqué de lugares distintos, pero bueno, vamos a ponerle aquí alfa también, alfa. Entonces este ángulo es la misma inclinación que tiene el eje X, este de acá, ¿sale? Ya modificado. Alfa, este va a ser el X' y este Y'. Pero bueno, aquí ya me estoy adelantando. Entonces, ¿el peso es diferente a la masa? Claro que sí. Ya les había comentado. Bueno, ya se los volví a escribir aquí. El peso se mide en newtons
y la masa se mide en kilogramos, ¿vale? El peso es un vector, la masa es una cantidad escalar. Aquí vemos que se mide en newtons y aquí se mide en kilogramos, ¿vale? Y bueno, esto de que sea un vector, pues ya se trae consigo todos los conceptos de vector que tienen magnitud, dirección. La dirección siempre va a ser hacia el centro de la Tierra y sentido, ¿vale? Y bueno, la masa no tiene ninguna otra representación, no tiene ninguna otra cantidad por ahí. Vamos a pasar a la tercera ley de Newton. Y esta se trata de creo que muchos la conocen, la de acción-reacción. Y se trata de lo siguiente. Un objeto que ejerce una fuerza sobre otro objeto B, ¿sale? Entonces vamos a decir nosotros que la nadadora que está aquí pasa a ir al objeto A. Este es el objeto A. Objeto A. Y la pared, no sé si les gusta la natación, me gusta mucho. Y entonces cuando ustedes se meten a la alberca, en sus primeras clases, bueno, cuando empiezan a nadar, ustedes por lo general están en la orilla, y pues lo que hacen para impulsarse es, toman la posición de crawl, y ya entonces con sus piernas se apoyan sobre la pared y se empujan, ¿sale? Se empujan, ¿para qué? Para salir disparados en una dirección. ¿En qué dirección? En la dirección de la aceleración, que aquí está mencionado, ¿vale? Entonces, lo que están haciendo es ustedes están aplicándole una fuerza a la pared. ¿En qué dirección? En esta dirección, que es la que está aquí. Es esta de acá, esta flechita. Esta fuerza que ustedes están aplicando con los pies va a provocar que la misma pared los empuje a ustedes en la dirección contraria. En esta dirección contraria. ¿Sale? Entonces, todos los objetos, todos, no importa cuál, siempre van a estar a ustedes aplicándoles una fuerza contraria a la fuerza que ustedes le están aplicando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tú tomas un lápiz, toma así, sostén tu lápiz, tú lo estás apretando. Entonces, cuando tú estás apretando, tus dedos están comprimiendo, tratando de comprimir al lápiz, lo están sosteniendo. Y el lápiz mismo, para no deformarse, te está aplicando una fuerza en el mismo sentido, en el sentido contrario en el que tú estás aplicando de la fuerza al lápiz, para que no se deforme, para que mantenga su forma. La silla sobre la que tú estás sentado, lo mismo. Tu peso, dijimos que es una fuerza. Es una fuerza que está aplicándose sobre la silla. Y la silla, para no hundirse, te está aplicando una fuerza contraria a ti para no deformarse. Si tú lo ves un poquito más general, la silla y tu cuerpo son un peso, son uno solo, que están sobre un piso. Cada una de las patas de la silla están aplicándole una fuerza al piso y el mismo piso le está aplicando una fuerza contraria a las patas para mantenerlas en su lugar y no se hundan. Entonces, todo con lo que tú interactúes en este planeta te va a aplicar una fuerza contraria para no deformarse. Si esta fuerza no existiera, se deformaría. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú aprietas una plastilina? La plastilina no tiene la suficiente fuerza para mantener su forma. Entonces, cuando tú la aprietas, pues se deforma completamente.
No te está respetando la tercera ley de Newton, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza es de igual magnitud. Sacando, si por ejemplo les decía sobre el golpe que tú le das a un objeto, si tú le estás aplicando un gol a un objeto, un golpe con una fuerza de 20 newtons, la misma pared te va a estar pegando con la misma fuerza de 20 newtons, pero en sentido contrario a tu golpe. Cuando tú te empujas en la alberca con los pies sobre la pared te está aplicando la misma fuerza en sentido contrario, exactamente el mismo, en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Sale? Aquí viene algo importante que venía en el esquemático sobre estas fuerzas. Vamos a traernosla. Este plano inclinado. Creo que se entiende mejor con eso que con este dibujito. Esto ahorita lo uso. Vale, pues. ¿Por qué uso el plano inclinado? Porque es muchísimo más, es más claro con esto, ya que no estamos hablando de ya que no estamos en un plano completo, así en un planito, en horizontal, completamente en horizontal, sino tenemos un ángulo de inclinación, entonces es más claro de ver esto. Bueno, ¿qué es la fuerza normal? Aquí hay algo importante. Y esto de normal, este concepto de normal, no viene del concepto que nosotros comúnmente conocemos acerca de normal, de qué es normal. Nosotros diríamos que algo es normal cuando es, no sé, cuando es conocido, ¿no? Cuando es conocido, cuando es común. Nosotros cotidianamente a eso lo conocemos como algo normal. Pero este concepto de normal no viene de nuestro concepto común de lo que es normalidad, de lo que es normal. Esto viene de un concepto matemático, que significa perpendicular. Cuando tú hablas acerca de una fuerza normal, estás hablando de una fuerza perpendicular. ¿Perpendicular a qué? Perpendicular a un plano, a un plano. Nosotros vamos a entender a un plano por una superficie en un espacio tridimensional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto va a ser un plano. Si nosotros lo viéramos en el espacio, vamos a dibujar un eje X, Y, Z. Esto va a ser X, esto es Y, esto es Z. Entonces, por ejemplo, yo tengo 3 puntos. Aquí, 1, 2, 3. Están a cierta posición, ¿no? Por ejemplo, esto está en una posición de este lado. Este de aquí a lo mejor está un poquito más hacia menos el eje X y menos el eje Y y por acá, más o menos. Estas serían sus coordenadas y este por acá, ¿vale? Los 3 puntos están en el espacio. Entonces, si nosotros los unimos, pues se forma como un triangulito, pero así como chueco, ¿vale? Se forma un triangulito chueco aquí, ¿sale? Como si tú tuvieras una sábana y la estuvieras moviendo. Imagínatelo así, como una sábana que tú estás moviendo. Esto es como una sábana. Y algo normal sería un vector que sería completamente perpendicular a este plano. O sea,
haría este movimiento. Aquí se convertiría, se produce, se generaría un ángulo de 90 grados, ¿vale? Está saliendo de la sábana. Entonces, por ejemplo, toma la palma de tu mano. La palma de tu mano es un plano y colócale tu lápiz de forma perpendicular. Ese es un vector normal. Si tú eres un poquito más, más curioso, pues puedes colocar, por ejemplo, tu lápiz del otro lado de tu mano, ¿vale? Ese lápiz a lo mejor va a estar en la parte posterior de tu mano y va a ir en el sentido contrario. Pero bueno, el concepto sigue siendo el mismo. Los dos vectores que está describiendo el lápiz van a ser un plano, un vector normal. Entonces, la fuerza normal viene de ese concepto. Va a ser una fuerza perpendicular a un plano. Aquí nosotros tenemos un plano inclinado y entonces la fuerza normal va a ser una fuerza provocada por dos superficies que están en contacto. Esto es bien importante. Vamos a subrayarlo. La fuerza normal es una fuerza de contacto. Si no hay contacto, no hay fuerza normal. Eso que les quede bien claro. Entonces aquí, en el dibujo, sobre esta caja tendríamos una fuerza normal. Aquí sí. Pero en todo el espacio en el que no hay contacto de la caja con el plano, no lo hay. Aquí no hay fuerza normal. ¿Vale? A fuerza debe de haber contacto. Ese es el primer punto que deben de tomar en consideración. La fuerza entonces que se provoca es perpendicular a las superficies de contacto entre estos dos objetos. Entonces, ¿dónde está la superficie de contacto? La superficie de contacto va a ser este espacio en el que los dos objetos están interactuando. ¿Vale? Y va a ser una fuerza que siempre va a salir del plano, en esta dirección. A esto se le va a conocer como fuerza normal. Si tú estás moviendo el objeto, o a lo mejor ahora este punto, la superficie de contacto también se movió. Por lo tanto, va a seguir apuntando a la misma dirección, pero ahora va a estar en otro lugar. ¿Sale? Si tú tuvieras, vamos a dibujar vamos a poner otra diapositiva aquí. Dejen, quito esto y... ¿vale? Ahí está. Si tú tuvieras, por ejemplo, hablábamos, por ejemplo, de la nadadora. Y dentro de la interacción que hay de la nadadora con la pared, pues hay una fuerza normal. Es justamente esta fuerza de reacción que hay de los pies con la pared, ¿de acuerdo? Si tú estás totalmente horizontal y aquí pones la caja, bueno, pues la fuerza normal sería la fuerza que hay en esta dirección, ¿vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo dos cajas una sobre la otra y las dos en el suelo? Algo así. Bueno, vamos a regresar al concepto. Los dos objetos deben de estar en contacto.
debe de haber una de contacto, ¿vale? Entonces, bajo ese concepto, bajo ese precepto, bajo esa definición, pues aquí hay una superficie de contacto. Entonces, esta caja vamos a ponerlo en la caja A y la caja B. Entonces, la caja A está teniendo contacto con el suelo. La caja B no tiene contacto con el suelo. Entonces, la caja B, esta caja, no va a provocar, no va a provocar una fuerza normal con el suelo, ya que en ningún momento la caja B está tocando al suelo, pero la caja A sí, está así. Entonces aquí hay una fuerza normal A entre la caja A y el suelo. La fuerza normal A. Lo que sí hay es una interacción entre la caja A y la caja B. ¿Sale? Entonces la fuerza normal que sale de la caja B es debido al contacto con la caja A, no con el suelo, sino con la caja A. Si en el examen te llegan a preguntar acerca de la fuerza normal, entonces ten cuidado de la caja B, por ejemplo, te ponen así un arreglo medio extraño, te dicen cuál es la fuerza normal que resulta de este objeto y te ponen ahí, por ejemplo, la fuerza normal de A y B, algo así, ¿sale? O la fuerza de B, o la fuerza de A. Te preguntan cuál es la fuerza normal de la caja B, pues tú dirías que es la fuerza B, porque es la única fuerza que hay, ya que es la única que está interactuando de la caja A con la caja B. Entonces es bien importante esta parte de la interacción. ¿Qué superficie está interactuando con quién? ¿Sale? Tengan muy en cuenta quién interactúa con quién. No porque parezca que las dos cajas se suman, porque una está sobre la otra, quiere decir que la fuerza resultante normal de estas dos va a ser igual a la suma de las dos fuerzas normales. No, una es diferente a otra. Lo que les decía, la fuerza normal no se refiere a que es ordinaria o que es común. Se refiere más bien a que es perpendicular. Tenemos aquí una caja que está flotando. Esta es la superficie de la caja 1 y acá está la superficie de la mesa, donde van a interactuar. Si no hay contacto entre las superficies, entonces no hay fuerza normal. La fuerza normal va a ser perpendicular a las superficies de contacto. ¿Por qué la fuerza normal no iría hacia abajo? ¿Por qué no va hacia acá? Porque hacia esta dirección va el peso. De acuerdo a la tercera ley de Newton, debe de haber una fuerza de reacción de la mesa respecto a la fuerza que está aplicando la caja. En este caso, la fuerza va a ser el peso. Entonces, este es un diagrama de cuerpo libre más sencillo que el anterior. Diríamos que esta es la caja. Esta es la caja. Y entonces la fuerza de gravedad va a ser el peso, va a ser esta fuerza G. ¿Vale? La fuerza normal va a ser la fuerza de reacción que va a provocar la mesa sobre la caja. Y va a ser perpendicular a la superficie de contacto. ¿Vale?
Solamente en este espacio va a actuar la fuerza normal. La fuerza normal no importa que esté de donde la tomes. La fuerza normal puede estar en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Nosotros comúnmente en física manejamos a los puntos donde vamos a dibujar a la fuerza en el centro del objeto, ¿vale? A partir de ahí nosotros dibujamos de dónde están saliendo las fuerzas. Entonces el peso también está saliendo desde el mero centro del objeto. Si yo, por ejemplo, jalara a la caja en esta dirección, bueno, pues yo la pondría en el centro. Provocan exactamente el mismo efecto, ¿vale? Vamos a entrar a los últimos dos conceptos. Bueno, antes de que entremos a estos, por favor, chicos, ¿hay dudas ahorita ya que hemos avanzado bastante en todos estos conceptos? Han sido un buen. Entonces, por favor, ¿alguna duda de lo que hemos platicado hasta ahorita? A ver, a esta de aquí, ahí está. Ok, ok, sí, está bien, perdón, Carlos. Me disculpa. Entonces, chicos, ¿dudas de esto? No, no hay problema. Por eso me detuve ahorita para ver si tienen alguna duda de todo esto. Son varios conceptos, yo lo entiendo, son medio confusos, también lo entiendo. Entonces, pues la mejor manera de pues, entenderlos mejor es a través de ejercicios. Vamos a platicar. Es que no, les digo, no, en el examen no vienen ejercicios así como resuelve el siguiente sistema, ¿no? ¿Cuáles son la fuerza resultante de este sistema? Cosas por el estilo. No vienen porque son tardados. Lo que viene son más conceptos, así como cuál es la fuerza normal de este objeto, ¿no? Pero, pues, obviamente, para entenderlos mejor, ahora sí que la recomendación, lo mejor que puedes hacer es resolver ejercicios de primera, segunda y tercera ley de Newton, para que el concepto, pues, ya te quede claro ahora sí. Entonces, ahorita todo es platicado. Ya los siguientes días vamos a estar resolviendo ejercicios. ¿Sale? Bueno, ya por último, vamos a platicar acerca de qué es la fricción y qué es la tensión. Ya más o menos se los adelanto un poquito. Bueno, la fricción es la fuerza que se opone al movimiento de un objeto. En la fricción vamos a encontrar dos tipos de fricción. La fricción estática o la fricción dinámica. La fricción estática se representa con una F subíndice S, viene de static, el inglés, que también es estático. Y la función dinámica se representa con una K y viene de kinetic, o sea, cinético. Cinético, ¿vale? De ahí vienen esas letras, vienen del inglés. Y bueno, ¿de qué depende una fuerza u otra? Bueno, supongo que vas a mover. Vamos a hacerle un zoom a tus manos sobre tu mesa, tu escritorio, sobre donde estés. Entonces, por ejemplo, esta es la palma de tu mano. ¿Vale? Ahí están tus deditos. Algo así medio feo. ¿Sale? Qué horrible mano, pero bueno, se entiende la idea. ¿Vale? Entonces, tus dedos están aquí.
Y acá está la mesa o el escritorio donde estés, no importa. Si tú le haces un acercamiento a esta parte, a lo mejor, tú vas a ver que a nivel microscópico, ya es, bueno, a un nivel muy pequeño, no microscópico, pero sí a un nivel muy pequeño, tú vas a ver que la mesa, la superficie en donde tú estés, va a tener pequeñas rugosidades, no va a ser completamente lisa. A lo mejor tiene cosas así, ¿vale? Pero esto ya es un nivel muy, muy, muy pequeño, ¿vale? Va a tener desperfecto la superficie, no va a estar completamente pulida. Y tus manos iguales, igual, tu mano de la misma forma va a tener cierta rugosidad. O sea, si tú ves, por ejemplo, tus dedos, pues tienes tus huellas dactilares, y tus huellas dactilares, pues es piel como abultada en ciertos puntos, ¿sale? Entonces lo mismo, va a tener como pequeñas protuberancias por ahí tu piel, algo así, ¿sale? Esto ya es a un nivel muy, muy, muy amplificado, ¿sale? Entonces, cuando tú pones tu mano sobre la mesa, pónganla, por favor, ahí pónganla, déjenla ahorita estática, sin movimiento. Y entonces, primero haz el intento de moverla. Cuando tú hagas el intento de moverla, ya sea hacia adelante o hacia atrás, no importa, tú vas a ver que no es de inmediato el movimiento. El movimiento tarda un poquito en ocurrir. Llega un momento en el que se empieza a mover la mano e incluso la fuerza que tú aplicas para mover la mano ya no es tanta como para empezarla a mover, ¿vale? Ya no es tanta. Si nosotros, por ejemplo, ya puedes quitar tu mano de la superficie. Si nosotros hiciéramos un análisis de cómo es esta fuerza, nosotros diríamos lo siguiente. Nosotros empezamos a aplicar una fuerza cada vez mayor, hasta un punto en el que la mano se empieza a mover solita y ya sin que apliquemos tanta fuerza la podemos seguir moviendo, ¿vale? Entonces esto sería la fuerza y esto sería el tiempo, ¿vale? Entonces al principio decíamos que te cuesta un poco más de trabajo moverla, te cuesta un poquito de trabajo mover la mesa. Ya después la mano, ya después te necesitas aplicar un poquito menos de fuerza para continuarla moviendo. Pero de todos modos, si tú no sigues aplicando fuerza, pues la mano se va a quedar estática, se va a parar. Entonces, la fuerza de fricción estática va a ser esa fuerza inicial que impide que los objetos se deslicen o se resbalen. Entonces, esta fuerza que está aquí, la del pico, va a ser la fuerza estática. La fuerza S, perdón. Esa fuerza que tú necesitas aplicar para romper la fricción inicial. La fuerza de fricción dinámica va a ser la que se opone al movimiento, al desplazamiento, y trata de reducir la rapidez con la cual una superficie se desliza sobre otra. Entonces esta fricción va a ser en sentido contrario. El movimiento va hacia adelante en este caso. El movimiento, la velocidad va hacia acá, hacia la derecha. Y la fuerza de fricción va a ir en sentido contrario. Se va a poner a este movimiento para desacelerarlo, para detenerlo. Si no existiera fuerza de fricción, entonces va a pasar como en los discos de hockey sobre aire.
el disco se va a seguir moviendo de manera infinita. En el caso de nuestro planeta, pues no se, esto no ocurre. ¿Por qué? Porque pues existe aire y aparte cuando golpea el POC, el, cuando golpea el disco sobre la mesa, pues pierde un poquito de aceleración, va perdiendo aceleración cada que golpea. En condiciones ideales, pues se debería de mantener el movimiento de forma infinita, pero pues eso no ocurre. Entonces, de eso se tratan estos dos tipos de fricción, la fricción estática y la fricción dinámica. Nosotros vamos a trabajar muchísimo con esta fricción, la fricción dinámica. Nosotros vamos a estar analizando movimiento ya cuando los objetos justamente se están moviendo, no cuando los queremos mover, ¿sale? Estas dos fricciones tienen una ecuación, que ahorita no, si ven, ahorita no les he metido casi ninguna ecuación. Estas ya las vamos a ver después, más adelante. Entonces, bueno, les adelanto que la fricción tiene una ecuación, es sencillita, no es muy complicada, y tiene que ver con la interacción que hay entre las superficies. No es lo mismo que tú quieras deslizar tu mano sobre una mesa de madera, por ejemplo, a que tú quieras mover tu mano sobre una mesa, sobre un vidrio. El vidrio, por sus cualidades, puede ser más pulido, entonces no va a haber tantas rugosidades, ¿sale? A lo mejor las rugosidades que tiene el vidrio van a ser menos pronunciadas que las que tiene la madera. Van a ser muchísimo, va a haber mucho menos rugosidades que si, por ejemplo, tú le quieres deslizar sobre el concreto. El concreto es muchísimo más rugoso. Entonces, los físicos han estudiado esta interacción que hay entre los objetos. O sea, que hay esta interacción entre, por ejemplo, madera y con una madera con vidrio, o madera con concreto, o la piel humana con el metal. Ese tipo de interacciones los físicos la han estudiado y encontraron que siempre se comportan de la misma manera, no importa cuánta superficie haya, mientras se trata de los dos mismos materiales. Entonces, hay unas constantes que permiten calcular la interacción que hay entre los objetos. Pues eso viene dentro de la ecuación de la fricción que vamos a ver después. Las interacciones que hay entre superficies. Y bueno, finalmente nos toca hablar sobre la tensión. La tensión va a ser una fuerza que se ejerce debido a una cuerda, un cable, una cadena está sosteniendo a otro objeto o que está atada a un objeto. Se le va a nombrar T y vamos a ponerlo así. Imagina que tú quieres mover una caja con tu bicicleta. Acá está tu rueda. Aquí está no sé, aquí está esta cadena, creo. Algo así va en las bicicletas, ¿vale? Por acá está el asiento. Entonces tú atas la bicicleta a la caja. ¿Para qué? Para poderla arrastrar. Entonces, ¿qué va a provocar esta cuerda? La cuerda va a provocar que la fuerza con la que tú quieres jalar a la caja se transmita sobre ella. Se va a transmitir sobre la dirección en la que está la cuerda tensionada. ¿Sale? La tensión que tú estás provocando es con la que tú estás jalando a la cuerda. La cuerda como tal no está provocando fuerza sobre el objeto. Aquí, por ejemplo, la bola de demolición, que está sostenida con una cuerda, la cuerda no está provocándole ninguna fuerza a la bola. Quien le está provocando la fuerza
Es la grúa. La grúa es la que está provocando esa fuerza. La cuerda lo único que está haciendo es transmitir la fuerza. Entonces, tengan mucho cuidado, por ejemplo, cuando analicen los objetos y objetos que están atados a algo. Si, por ejemplo, esta caja estuviera suspendida en el espacio, en el aire, por ejemplo, por este extremo de aquí y no de acá, ¿hacia dónde irían las direcciones de las fuerzas de tensión? Las fuerzas de tensión irían en esta dirección. Salen del objeto. Tensión 1, tensión 2. El peso de la caja iría en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tensión. La tensión es la fuerza ejercida. Más que ejercida, es transmitida. ¿Sale? Más que ejerza, la transmite. Transmitida por una cuerda, un cable, una cadena, etcétera. ¿Sale pues, chicos? Entonces, bueno, aquí le paramos por hoy. Ya fueron demasiados conceptos, muchos conceptos. Entonces aquí le vamos a parar. Si tienen dudas, pues de una vez. Y si no, pues ya nos vemos el día de mañana, ¿vale? Entonces, bueno, ya vamos a estar ahora sí resolviendo ejercicios de pruébate. Entonces, pues ahí, si quieren adelantar, pues chéquenlos, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay duda, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y tengan buena tarde.